Para este episodio especial de Halloween de Detective de Casos Fríos, quisimos intentar hacer algo un poco diferente. En el episodio de hoy examinaremos una serie de casos misteriosos y extraños que giran en torno a la práctica espiritual del exorcismo. Como pronto veremos, algunos de estos casos tienen un lado oscuro y criminal, mientras que otros son simplemente misterios cautivadores que rodean fenómenos aparentemente inexplicables. Espero que disfruten este episodio especial y por supuesto feliz Halloween. Un exorcismo es un proceso religioso o espiritual que intenta obligar a un espíritu maligno o demonio a abandonar a una persona o lugar que se cree está poseído. Esto a menudo se realiza utilizando oraciones, rituales o magia. Es una práctica anticuada y en ocasiones incluso aborrecible, que a menudo nace de un malentendido sobre las enfermedades mentales y ha servido para victimizar o incluso criminalizar a las personas con trastornos mentales. Antes de que tuviéramos el entendimiento de las condiciones mentales que tenemos hoy en día, a menudo las crisis psicóticas se atribuían a la posesión demoníaca. Sin embargo, estos casos ofrecen una visión fascinante de cómo la sociedad y la cultura han evolucionado a través de nuestro entendimiento de la ciencia, la magia, la medicina, la creencia y las experiencias increíbles que viven las personas. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, exploraremos 3 casos relacionados con exorcismos de la vida real. El exorcismo de Tanaku. En enero de 2005, Marichika Komichi, una mujer de 23 años, se mudó al monasterio de Tanaku, ubicado en el aislado pueblo de Tanaku, que contaba con alrededor de 1000 personas y estaba formado por colinas y viñedos. Quedando huérfana cuando su padre se suicidó, Marichika y su hermano no tuvieron una infancia fácil, pero la joven intentaba mantenerse en el camino correcto. A los 19 años, ella trabajó como niñera en Alemania antes de ir a trabajar a Rumania. Pero cuando una amiga suya ingresó a un monasterio y le recomendó que ella también lo hiciera, Marichika decidió que era momento de cambiar de carrera. Sin embargo, pronto las cosas empezaron a ir mal para la joven de 23 años. Empezó a reírse durante la misa y para abril su estado mental se había deteriorado gravemente. Sus amigos y familiares notaron que antes de este gran cambio, ella no había mostrado ningún signo de problemas de salud mental. Sin embargo, al ingresar al hospital psiquiátrico, Marichika fue diagnosticada con esquizofrenia. Pasó solo 2 semanas en el hospital antes de ser puesta bajo el cuidado del monasterio. Daniel Peter Korogenu era el sacerdote de 29 años del monasterio en ese momento. De adolescente, Daniel fue futbolista, pero al no ingresar a la universidad deseada para Derecho o Deportes, inició estudios religiosos en otro lugar. Un año después de comenzar su educación, fue reclutado por un empresario adinerado que quería que lo ayudara a construir un monasterio. Fue ordenado por un obispo local y se esperaba que regresara a sus estudios una vez que el edificio estuviera terminado, pero en vez de eso, renunció a la universidad para poder dedicar su vida a dirigir el monasterio Tanaku. Después de conocer a Marichika, Daniel llegó a creer que la joven de 23 años no estaba mentalmente enferma, sino que estaba poseída por Satanás. Afirmó que las pastillas no sacarían al diablo y que un exorcismo era totalmente necesario. No solo Daniel pensaba así. El hermano de Marichika dijo haber visto a Satanás entrar en ella. Monjas ataron manos y pies de Marichika y la encerraron en una habitación. Más tarde, afirmaron que esto era para evitar que se lastimara debido a sus movimientos violentos. Luego, las monjas dejaron sola a la joven y fueron a celebrar la ascensión de Cristo al cielo, reuniéndose en la iglesia. Unos días después, encadenaron a Marichika a una cruz con los brazos extendidos y la llevaron a la iglesia para poder ungirla.
Según una de las monjas, Marichica fue inmovilizada como cualquier víctima de posesión demoníaca, y que si no la hubieran sujetado, podría, cito, haber matado a otros o a sí misma. La monja afirmó que Marichica sabía de su posesión, pues pidió que la ataran y las demás solo la ayudaron. A la joven de 23 años le ungieron las muñecas y la frente con aceite sagrado y le pusieron una toalla en la boca para evitar que maldijera. Daniel y las monjas rezaron para expulsar al demonio, mojándole los labios con agua bendita. En una declaración posterior dada por Daniel, Marichica permaneció así durante 5 días, aunque la mayoría de los informes sobre el caso indican que estuvo encerrada en la iglesia durante 3 días. De ahí, la joven fue llevada a su habitación y desatada, donde Daniel la declaró curada. Le dieron pan y té antes de desmayarse. Cuando las monjas del monasterio no pudieron despertar a Marichica, le revisaron el pulso y vieron que estaba débil, así que llamaron a una ambulancia. Durante el trayecto en la ambulancia, los paramédicos le administraron 6 dosis de adrenalina, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Marichica murió antes de que llegaran al hospital. Varios médicos que notaron las marcas en el cuerpo de la joven de 23 años notificaron a las autoridades, lo que llevó al arresto de 4 monjas que participaron en el exorcismo, así como de Daniel. Según la autopsia inicial de Marichica, falleció por deshidratación, agotamiento y falta de oxígeno. Como resultado, Daniel y las monjas fueron acusados de asesinato y secuestro. Daniel fue expulsado del sacerdocio tras su condena. Los fiscales pidieron 25 años para el sacerdote. Originalmente fue sentenciado a 14 años, pero el Tribunal de Apelaciones redujo esto a 7. Salió en libertad condicional en noviembre de 2011 tras cumplir 2/3 de la sentencia. Las demás monjas recibieron cerca de 5 años cada una, aunque es poco probable que hayan cumplido toda su condena. Según artículos de noticias, cuando Marichica fue bajada a su tumba durante su funeral, se escuchó un trueno. Daniel concluyó que se cumplió la voluntad de Dios. Durante su audiencia, admitió que le había puesto cinta en la boca durante la misa para que no pudiera interrumpir el servicio. Aunque muchos seguidores de Daniel estaban furiosos por su sentencia, la comunidad local estaba sorprendida y horrorizada por el caso. Varios artículos de 2014 afirman que, al intentar regresar a Tanaku para construir un nuevo monasterio en nombre de Marichica, el ex sacerdote fue expulsado de la zona por los habitantes locales, dejando en claro que no era bienvenido en su pueblo. Ese mismo año se hizo público que se había establecido una nueva causa de muerte y que Marichica había fallecido por una sobredosis de adrenalina que le fue administrada por el equipo de la ambulancia. Según Daniel, esta causa de muerte se había establecido mucho antes, pero fue descartada por los tribunales. A pesar de esto, muchos siguen responsabilizando a Daniel y a las monjas por la tortura innecesaria y la muerte de una joven. El caso de Marichica ha inspirado varios libros, así como la película de 2017, La Crucifixión. Roland Doe, nacido en 1935, el niño Roland Doe, o Robbie como también se le conoce, fue el protagonista de uno de los casos de exorcismo más extraños de Estados Unidos. Este nombre, Roland Doe, es un seudónimo, ya que la verdadera identidad del niño sigue siendo desconocida. Roland nació en una familia luterana alemana y vivía en Cottage City, Maryland, en 1949. Como hijo único, Roland dependía repetidamente de su familia para tener amigos y compañeros de juego, y era especialmente cercano a su tía Harriet, una mujer que era espiritista. Cuando el joven Roland mostró interés en su tablero Ouija, ella se lo presentó. Sin embargo, Harriet murió pronto, y tras su muerte, la familia de Roland empezó a experimentar extrañas anomalías. Escuchaban ruidos extraños, veían muebles moverse e incluso objetos flotando cuando Roland estaba cerca. El joven Roland incluso comenzó a comportarse de manera extraña. Durante el día, Roland estaba tranquilo y callado, pero después de acostarse, gritaba y sometía a su familia a arrebatos salvajes e incontrolables.
Aterrorizada por lo que estaba ocurriendo, la familia de Roland acudió a su pastor luterano, un hombre llamado Luther Mills Schultz, en busca de ayuda. Organizó que el joven de 14 años pasara la noche con él para observarlo, y luego afirmó haber visto objetos moviéndose solos. Al día siguiente, recomendó a la familia que llevaran a Roland a ver a un sacerdote católico. Según la historia, Roland fue sometido a exorcismos realizados por el sacerdote católico Eduardo Hughes. El proceso se realizó en el hospital de la Universidad de Georgetown. Según los informes, durante uno de estos exorcismos, Roland logró liberar una de sus manos de las ataduras que lo sujetaban. Rompió un resorte de la cama debajo del colchón y lo usó como un arma improvisada, cortando el brazo de Hughes y poniendo fin al procedimiento de inmediato. Aunque existen relatos sobre Roland en la Universidad de Georgetown, investigaciones recientes han encontrado poca evidencia que respalde esa parte de su historia. Sabemos con certeza que la familia viajó a San Luis, donde Roland tenía una prima. La prima ya había contactado a un profesor de la Universidad de San Luis, Raymond Bishop, quien luego habló con William Bowden, asociado de la iglesia universitaria. Ambos sacerdotes fueron a visitar a Roland a la casa de sus familiares. Una vez más, supuestamente vieron objetos voladores, una cama que se sacudía y al joven hablándoles con una voz gutural y mostrando aversión a todo lo sagrado. Como resultado, se organizó otro exorcismo para llevarse a cabo en el sur de San Luis, en el Hospital Hermanos Alejandrinos. Sabiendo el pasado de Rolando, los hombres se dieron cuenta de que esto podría ser peligroso y pidieron la ayuda de dos sacerdotes más, uno llamado Walter Halloran, que tenía 26 años en ese momento, y otro llamado William Van Rohe. Según Halloran, las palabras maligno en as infierno surgieron en el cuerpo de Rolando, junto con una X roja en el pecho, un tridente en el muslo y líneas desde la parte superior de las piernas hasta los tobillos. El colchón en el que estaba Rolando comenzó a sacudirse una vez más. Según los informes, incluso tuvo convulsiones. Durante el procedimiento, los sacerdotes colocaron crucifijos y rosarios sobre su cuerpo. Durante el proceso, el joven de 14 años supuestamente le rompió la nariz a Halloran, aunque no se sabe cómo ocurrió. Se decía que Roland estaba poseído por al menos 10 demonios y este último exorcismo finalmente los expulsó de su cuerpo. Después, el joven parecía no recordar los eventos que ocurrieron durante el tiempo que estuvo poseído y continuó llevando una vida muy normal. Raymond Bishop y William Bowden estaban tan convencidos de su posesión que registraron todos los eventos en sus diarios. Estas fuentes y el relato del pastor Schultz hicieron que la historia fuera cubierta por la prensa local en ese momento. Si esto empieza a sonar familiar, es porque la historia de Roland Doe inspiró la novela de 1971 El exorcista de William Peter Blatty, que luego llevó a la creación de la conocida y querida película de terror sobrenatural del mismo nombre. Según Thomas Allen, el padre Walter Halloran fue el último testigo ocular de estos exorcismos, que supuestamente presenciaron 48 personas, aunque los diarios de los sacerdotes no coinciden con este número. Halloran falleció en 2005. Thomas Allen afirmó haber descubierto la verdadera identidad de Roland Doe, pero ha dicho que nunca la revelará. Según algunos informes, Walter Halloran también fue el único sacerdote involucrado que tuvo dudas sobre la posesión del joven. Varias teorías concluyen que no ocurrió nada sobrenatural, y otro autor sugiere que Roland era solo un niño perturbado que hacía berrinches para llamar la atención. El autor indica que Walter Halloran afirmó no escuchar cambios en la voz del joven y que éste solía imitar las palabras en latín de los sacerdotes. No se volvió repentinamente fluido en el idioma. Los sacerdotes tampoco revisaron las uñas de Roland para determinar si las heridas en su cuerpo se las había hecho él mismo. El autor agregó que, tras entrevistar a amigos y vecinos de la infancia, concluyó que Roland era un bromista astuto que hacía travesuras para asustar a su madre y engañar a los niños del vecindario. Un escritor localizó hace años al hombre que se cree era Roland Doe. No confirmó ni negó su identidad,
pero dejó en claro que no estaba interesado en ser entrevistado. Hasta 2013, él seguía vivo y bien, con más de 70 años. La casa donde se hospedó en San Luis todavía es visitada por turistas que conocen la increíble historia. Joanna Lee, nacida alrededor de 1963 en Corea del Sur, se sabe muy poco sobre la vida temprana de Joanna Lee. Algunas fuentes han dicho que era huérfana, mientras que otras han afirmado que sus padres estaban divorciados. De cualquier manera, cuando la mujer de 37 años falleció a manos de su pastor, nadie estuvo ahí para reclamar su cuerpo. El pastor Luke Lee llegó originalmente a Nueva Zelanda en 1994. Originario de Corea del Sur, lo describían como un hombre de firmes convicciones. Después de algunos negocios turbios, Luke dejó a su esposa e hijos y se dirigió a Auckland, Nueva Zelanda, donde estudió en el Centro de Capacitación Avanzada del Ministerio de las Asambleas de Dios. En 1996 se casó con Joyce Lee, otra mujer coreana. Más tarde tuvieron una hija. Tras su capacitación, Luke predicó 6 meses en el sur de Londres antes de volver a Corea. Mientras estuvo allí, fue encarcelado durante un año por fraude. Al volver a Nueva Zelanda, fundó la iglesia Señor de Todos en Mount Roscoe, donde lideró a 20 seguidores, en su mayoría coreanos. No se ha documentado mucho sobre esta iglesia, que a menudo se denomina una secta, pero según se informa, algunos de los rituales extraños incluían ayuno, chillidos y lavar cabello cortado en alcohol. Joanna conoció al pastor Luke Lee, sin parentesco con ella, en Corea del Sur en 1999. Ella quedó tan impresionada con él que decidió seguirlo a Auckland para unirse a su iglesia en octubre del 2000. El 9 de diciembre de ese año, Joanna supuestamente le dijo a Luke que los demonios la estaban matando. Luego, él le sugirió que intentaran exorcizar esos demonios y afirmó que ella estaba poseída por al menos 20 de ellos. Él dijo que no abandonarían su cuerpo hasta que muriera, pero que después afirmó que ella podría ser devuelta a la vida. El exorcismo comenzó el 10 de diciembre. Durante 6 horas, Lucas se sentó sobre el pecho y abdomen de Juana, rebotando y rompiendo varios huesos. Lucas pensó que tenía que expulsar a los demonios empujándolos desde su estómago. Así que cuando aparentemente llegaron a su garganta, empezó a estrangular a la mujer de 37 años con sus manos. Los seguidores de Lucas describieron la horrible escena con más detalle en el tribunal. Según un testigo, 4 personas sujetaron las extremidades de Juana mientras ella luchaba contra ellos. Luego siguió luchando contra Lucas, intentando quitarle las manos de su mecha. Mientras hacía esto, ella repetidamente gritaba que no, pero los seguidores continuaron sujetando a Juana porque pensaban que era el demonio quien hablaba. Según Lucas, el demonio le dijo que saldría de su cuerpo y segundos después, Juana dejó de respirar. Luego, Lucas pidió a sus seguidores llevar su cuerpo a una habitación. Él afirmó que Juana no estaba muerta, solo estaba temporalmente en el cielo. En pocos días, un olor fétido comenzó a emanar de la habitación y su cuerpo se hinchó y se decoloró. Un seguidor de la iglesia intentó revivir a la mujer de 37 años, pero fue en vano. Cuando finalmente se llamó a la policía por el cuerpo, fue porque un vecino lo descubrió. El grupo les había pedido que fueran su representante ante los medios para cuando finalmente saliera a la luz la historia de la milagrosa resurrección de la joven. Luke fue acusado en relación con la muerte de Joanna. Rechazó asistencia legal, despidió a su abogado y no presentó defensa ni interrogó a los testigos. Siguió afirmando que Joanna resucitaría y que todo esto era innecesario. En el juicio de noviembre de 2001, un seguidor de Luke relató cómo casi terminaron como Joanna. Los seguidores dijeron que Luke también les había hecho un exorcismo y que solo sobrevivieron fingiendo un ataque de tos para que Luke creyera que los demonios habían sido expulsados y dejara de ahorcarlos. El seguidor también describió a Joanna como una persona introvertida y tranquila, que estaba dedicada a la iglesia y se esforzaba por cumplir los deseos de Luke.
El jurado emitió el veredicto de Luke en 4 horas. Fue hallado culpable de homicidio involuntario y condenado a 6 años de prisión, tras los cuales sería deportado a Corea del Sur. En 2004, Luke apeló su caso y en 2005 se ordenó un nuevo juicio. Pero para entonces, todos los testigos estaban de regreso en Corea. En abril de 2006, Luke ganó la apelación contra su condena. La Corte de Apelaciones afirmó que no se consideró bien el posible consentimiento de Joanna para el exorcismo en el primer juicio de Luke. Tras el juicio de Luke, la Iglesia Dios de Todos se disolvió y la mayoría de sus seguidores volvió a Corea del Sur. No se pudo localizar a amigos o familiares de Joanna Lee para los arreglos funerarios. Así que a mediados de 2001, la comunidad coreana de Oakland realizó un servicio funerario cristiano para ella y su cuerpo fue cremado. Y ahí tienen los hechos, misterios y casos criminales que giran en torno al exorcismo. Por favor, dejen un comentario aquí abajo con sus propias teorías y reacciones y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar el canal. Si quieren más contenido de crímenes reales, escuchen el podcast Detective de Casos Fríos en el enlace abajo. Gracias por ver el video. Manténganse alerta, manténganse seguros, que tengan un maravilloso Halloween y nos vemos la próxima vez.